Gracias, Señor, Padre Dios, por este tiempo, Señor, por tu llamado, Señor, porque las personas que están atentas, Señor, a tu palabra, que tienen esos oídos dispuestos, Señor, vienen aquí a tu presencia, Señor, a escuchar palabra, lo que tú tienes para decirnos, Señor, porque aprendemos de ti todos los días, en cada momento, Dios. Te pido por cada una de las personas aquí conectadas, Señor, por las que próximamente se van a conectar y las que queriendo conectarse, Señor, no pueden por algún motivo, Señor. Abre tú los caminos, Señor, para aquellos, Señor, que tienen disposición, pero que no pueden, Señor, o que sienten cansancio, Señor, por algún motivo, Dios, que esa pereza, ese cansancio, ese aburrimiento, Señor, salga de ellos, Señor, porque hay la facilidad de las comunicaciones, Señor. Abre los corazones, Padre, y que nosotros podamos escuchar y entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. Amén. Claudita, arreglen cuando sea el suyo. Entonces, Madre, recuerde que todo lo que su merced diga le vamos a escuchar. Entonces, bueno, estaba diciendo que estamos en una pereza espiritual, en un cansancio espiritual grandísimo, porque este espíritu, estos moveres malos, malignos, el Señor lo reprenda, es lo que se está moviendo en este tiempo, pero no es para asustarnos, sino porque es bíblico. Así es como tienen que suceder las cosas, y nosotros, en vez de asustarnos, tenemos más bien que aferrarnos más al Señor. ¿Por qué nos está costando tanto entender la palabra del Señor? Nos cuesta mucho entender la vida espiritual, o lo que es más, vivir la vida espiritual. Y entonces nos preguntamos por qué y para qué la vida espiritual, cuándo, cómo puedo vivir yo vivir en el espíritu. Bueno, quiero explicar que para nosotros poder ver nuestros milagros, todo lo que Dios está obrando por nosotros, para nuestro beneficio, para nosotros, somos nosotros los que nos beneficiamos de lo que el Señor tiene para nosotros, con los milagros y con esa vida en el Espíritu. Entonces, vuelvo y digo, para poder ver esos milagros que el Señor tiene para nosotros, necesitamos fe. Necesitamos esa revelación, necesitamos esa palabra rema, necesitamos esa convicción en nosotros, necesitamos el logo que es la palabra escrita. Nosotros siempre tenemos que tener esta arma poderosa que es la palabra del Señor, y vivirla y creerla. Y por eso vamos a ir al libro de Romanos y capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, mami. Versículo 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces aquí, como somos hijos de Dios, porque si la convicción nos la da el Espíritu Santo nos lo confirma 2 Corintios 5 y versículo 17, donde nos dice, ahí creo que todos nos lo sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Sigamos leyendo, estamos en Romanos 8. Versículo 17 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados. Versículo 18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Porque 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces es lo mismo, todos los tiempos son iguales, todos los tiempos que nosotros estamos viviendo es lo mismo. El Señor está ahí porque nosotros padecemos todos los días a causa del pecado, a causa de la maldad del hombre, a causa de que nosotros escuchamos siempre lo que no debemos escuchar o a quien no debemos escuchar más bien. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es quien nos levanta, es el que nos da esas fuerzas en nuestras debilidades, Él es nuestra esperanza. Romanos 8, versículo 25, avancemos, nos dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Amén. Esa es la que nosotros nos tenemos que sujetar, porque vivimos tiempos difíciles, porque vivimos tiempos complicados, porque vivimos tiempos en que el enemigo nos quiere poner la zancadilla para que nosotros caigamos, pero nosotros es que tenemos que fortalecernos en Él, en nuestro ayudador, en nuestra esperanza, en nuestra fortaleza, que es el Espíritu Santo de Dios. Veamos, dijimos entonces que nosotros nos preguntamos siempre ¿por qué? El tópico de Romanos 8 dice la vida en el Espíritu, y es aquí en donde estamos esta enseñanza. Y entonces nosotros nos preguntamos ¿por qué quiero vivir o tengo que vivir una vida en el Espíritu? Entonces, Romanos 8 y versículo 20 nos da una respuesta. Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Todos los tiempos son así. 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, nosotros tenemos esa esperanza de que el Señor va a venir por nosotros, de que el Señor va a venir por su iglesia, de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que Él es nuestro consolador. A Él es que nosotros tenemos esa esperanza, esa convicción. Retrocedamos, versículo 2 del mismo Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Creyendo. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos dice, ¿para qué? ¿Para qué vivir en el Espíritu? Si nosotros en la carne vivimos tan bueno, dice la gente del mundo. ¿Para qué vivir en el Espíritu? Romanos 8 y versículo 4 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Entonces, ¿y cuáles son las obras de la carne? Porque hablamos tanto de la carne y entonces nos dicen y las obras de la carne y el pecado de la carne. Entonces, bueno, vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Y vamos a encontrar nuestra respuesta. Gálatas 5:19 nos dice, y las manifestaciones son, y las manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva. Versículo 20 y 21 nos dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas son las cosas de la carne. Mire que los celos, mire que la ira, mire que los celos, mire que todas estas cosas sexuales son pecados, y esas cosas son las que nosotros nos tenemos que negar, porque nos dice que eso no es agradable, eso no es la ley de Dios, eso no es lo que el Señor quiere, eso no es agradable para el Señor. Y entonces, ¿cuándo hay que vivir en el Espíritu? ¿Cuándo puedo yo vivir en el Espíritu? Bueno, pues la respuesta es ahora que nosotros estamos vivos. Nosotros ahora que estamos, que tenemos por gracia del Señor la vida. Romanos 8, otra vez volvamos a Romanos 8 y versículo 29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, vivos en esta tierra, en este mundo, porque nuestro Señor Jesucristo vino en carne. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, nos dice el versículo 29. Versículo 30. ¿Qué pues diremos a estos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Importantísimo. Importantísimo, gloria a Dios, gracias Señor, porque cuando nosotros estamos en Él, así vengan todas las tribulaciones, estamos a salvo. ¿Quién contra nosotros? Si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso era lo que nosotros sabíamos, lo que habíamos dicho al comienzo, la revelación, la fe, la convicción. Tenemos que tener esa fe de que el Señor nos ayuda, que el Señor está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y punto número 4, ¿cómo vivir en el Espíritu? Bueno, nosotros habíamos dicho que el pecado de la carne eran todas estas cosas, idolatría, ceros, contiendas, ira, pero entonces las del Espíritu son todo lo contrario, y lo vemos también en Gálatas 5 y versículo 22, donde nos dice de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, dice en otras versiones. Eso es como nosotros tenemos que vivir, conforme a las cosas del Espíritu, conforme a la ley del Señor, para que tengamos una vida gloriosa por medio de aquel que nos dio la vida, que nos liberó. Romanos 8 y versículo 31 nos dice, Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios, bueno, ya lo había dicho, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bendito sea Dios, que no a nosotros, a los que creemos en Él, a los que vivimos en Él, Él nos dará todas las cosas por fe, nosotros le creemos. Romanos 8. Vamos a retroceder. Romanos 8, versículo 6, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ahí
Y nos responde el Señor y nos sigue respondiendo todavía en el versículo 35. Vamos a avanzar, versículo 35. Y entonces con todo esto, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto nosotros lo creemos, esto nosotros lo declaramos, esto nosotros lo decimos. Y bueno, ¿quién es aquel? Pues el que no escatimó ni siquiera su propio hijo. Versículo 32 nos dice, porque por todos nosotros, como no nos, versículo 32, perdón, vuelvo a leer, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y el versículo 34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que condenará y es el que murió. Amén. Nosotros somos justificados por Él, salvos por Él, y por pura gracia nosotros estamos aquí. Y por eso es que vamos a orar, porque tenemos todavía esos deseos de la carne. Aún el mismo Pablo decía en Romanos 7 y versículo 25, donde decía que daba gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, porque así somos pecadores, perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es no seguir más en la carne y vivir la vida en el Espíritu, como nos enseña Romanos 8. Y entonces así nosotros vamos a orar, Señor, para que nos quites, Señor, para que nos ayudes, Dios de la gloria, Padre Santo, inclinando ahí nuestros rostros, Señor, para que nos quites, Señor, estos deseos de la carne, Señor, para ya no vivir más en la ley de la carne, Padre, sino vivir en el Espíritu, Señor. Porque qué tan fácil, Señor, es vivir en la carne, Señor, para algunos, pero qué tan difícil, Señor, porque nos alejamos de ti, Dios, y cada vez que pensamos que avanzamos, Señor, retrocedemos, Dios, porque es difícil para la carne buscarte, Señor, porque es difícil, Señor, para la carne estar en tu presencia, Señor, porque es difícil para la carne buscarte, leer la Biblia, leer tu palabra, aprender, Señor, porque la gente vive más, Señor, en lo inmundo, Señor, en lo pecaminoso, Dios, porque la gente los viernes, Señor, prefieren más la carne, la música, la bulla, la cerveza, Señor, en estos tiempos, Señor, que estamos cerca a la Navidad, Señor, la gente está con los afanes, Señor, de lo que está sucediendo, Señor, de librarse de esta pandemia, Señor, de querer estar, Señor, en fiestas, en parrandas, Señor, y no en buscarte, Dios, porque la pereza está, Señor, porque la tribulación está, Señor, porque el desánimo está, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en estos pecados, Señor, que no van contigo, Señor, que van en contra de tu palabra, Dios. Ayúdanos a permanecer, Señor. Ayúdanos a estar en ti, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Mira, Señor, cómo la gente tiene pereza de buscarte. Mira, Dios, cómo la gente no quiere, Señor. Mira, Dios, cómo la gente prefiere las cosas del mundo, Señor, porque en vez de buscarte, en vez de doblar rodilla, en vez de leer tu palabra, Señor, quieren las cosas de la carne del mundo, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos para que nos des fuerzas para seguir, Dios. Te necesitamos, Señor, para que de nuestra boca salga, Señor, lo que tú quieres decir, Señor, que prediquemos, Señor, a tiempo y destiempo, Señor, aquí donde sea, Padre Santo, donde tú nos envíes, Señor, que no nos dé pereza, que no nos dé susto, que no nos dé angustia, Señor, que no nos dé temor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Este es un clamor, Señor, este es un clamor que tú pones en nuestros corazones por nuestra propia vida, Señor, por la vida de los demás,
por la familia, por los amigos, por los cercanos, Señor, por la iglesia, Señor. Mira, Señor, cómo está sufriendo, Señor, tu pueblo en este momento, Señor. Mira, Señor, cómo está sufriendo la gente, Señor. Mira, Señor, cómo el enemigo, Señor, se los está llevando, Dios. No lo permitas, Señor, no permitas, Dios, no permitas que se alejen de ti, Señor, en este momento, Señor, que tú nos llamas, Señor, a orar fuertemente, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, porque el Espíritu Santo, Señor, sabe de que tenemos necesidad y Él es nuestro ayudador, Señor. Él está ahí, Señor, clamando. Él está ahí clamando, Señor, con esos gemidos indecibles, Señor. Él está ahí por nosotros, Dios, pero nosotros estamos en la brecha, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor, clamando, orando, Señor, en la angustia, Señor, en esta angustia dentro de nosotros, Señor, este espíritu, Señor, que se aflige, Señor, por lo que está sucediendo, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, escúchanos, Señor, escucha el clamor, Dios, por favor, Señor, que las personas, Señor, muestren su rostro y no la servís a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que podamos entender tu palabra, Señor, que entre en lo profundo de nosotros, de nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Libera a Colombia, Señor, libera a nuestro país, Dios, libéralo, Señor, de estas ruinas espirituales, Señor, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, abre los cielos, Señor, para Colombia, abre los cielos para Colombia, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en esta desesperanza, Señor, en esta tribulación que estamos padeciendo, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, abre los cielos para nuestro país, Señor, aquí donde estamos, Señor, aquí donde nos has puesto, Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, abre los cielos, Señor, para esta nación, Señor, todo espíritu inmundo de confusión, Señor, que sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús, Dios, todo espíritu inmundo de desánimo, Señor, es descubierto y atado y echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Todo espíritu inmundo, Señor, de contienda, de ira, Señor, de desesperanza, Señor, es fuera, atado y echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Todo espíritu inmundo, Señor, que quiere separar a los hermanos de la iglesia, Señor. Padre Santo, que ese espíritu inmundo de brujería, Señor, de satanismo, Señor, jezabélico, Señor, que sea atado, silenciado, Padre Santo, y echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Que las iglesias sean liberadas, Señor. Que las iglesias, Señor, estén llenas de tu Espíritu, Padre, el Espíritu Santo de Dios, tu Espíritu, Señor, Padre Santo, para que haya reconciliación contigo, Señor, para que la gente venga, escuche, Señor, clame, Señor, porque te necesitamos en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, libera a la gente, Señor, que esas cadenas, Señor, que los están atando, Señor, a los deseos de la carne, a este mundo, Señor, sean desatadas y sean liberados en el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, mira lo que está sucediendo con todo este mover, Señor, con todo este mover espiritual tan raro, Señor, fuegos extraños, Señor, fuegos extraños que se están moviendo, Señor, en las gentes, Señor. Padre Santo, libéranos en el nombre de Jesús, Dios, libéranos en el nombre de Jesús, libera a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, líbranos, Señor, de esta plaga inmunda, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Mira cómo quieren otra vez volver a cerrar las iglesias, Señor, Padre Santo, Señor, mira como los gobiernos, Señor, que están en contra tuyo, Señor, nos quieren encerrar, Señor, no lo permitas, Dios, eres tú todopoderoso, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Esa palabra la declaro, Señor, ¿quién contra nosotros si tú estás ahí, Señor? Las iglesias no se cierran, Señor, las iglesias se abren, Señor, la gente viene, Señor, la gente viene en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, Dios eterno, Señor sublime, solo tú puedes, Señor, solo tú puedes hacer esto, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, en tus manos estamos, Señor, en tus manos confiamos, Señor, poniendo nuestros cuerpos, Señor, nuestras mentes, nuestros pensamientos a ti, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llénanos de ti, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre sublime. Gracias, Dios creador, Señor. Gracias, Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí entre nosotros. Gracias por este mundo, por esta tierra, por el día, por la noche, por el frío, por el calor, por las oportunidades, Señor. Gracias, Señor, porque tu pueblo no vemos tribulación, Señor, de todo esto que está aconteciendo. Tú nos liberas, tú nos ayudas, tú nos sanas, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Toca a las personas, Dios, toca a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pedimos, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús.